Al principio hay unas libélulas que me recuerdan a mi niñez. Después hacia adentro, casi al fondo, hay un patio sevillano. Es una fuente de cartón pintada con una técnica primitiva, con añil y leche cocida. La entrada de la exposición es una caseta de feria sevillana. En el suelo hay una alfombra de papel y flores. A los laterales hay cuadros de 3 etapas. Este es un viejo de Cojalla, de un pueblo de Santander. Una señora del mismo sitio. Un amigo en el monte. Generalmente todas las pinturas son cosas cotidianas. Al fondo es un cuadro de mi casa. Y allí hay un petardo que es más pesado que Dios. Y sigue. El Enrique, que es más pesado, es el pesado de la Rambla. Después de la María. ¿Me has cogido al hombre? ¿Mucho? No, yo no tengo muchas ganas de hablar. Al fondo, a los laterales, hay 2 gitanas de papel maché con trajes de los encantes. No son de cupletistas, pero son un poco de bailadoras andaluzas. No, gracias. Después, al fondo, a mano derecha. A mano derecha hay 3 cuadros de una misma época. Una Virgen de la Pastora que parece mexicana por sus colores fuertes. Unas señoras andaluzas haciendo mantón. Después al fondo está el váter de mi casa. En realidad aquí he querido expresar en toda la exposición como una poesía, en donde se ve desde luego el interno de mi personalidad y se ve cómo es la poesía andaluza. Se ve a García Lorca, también se ve un poco un poeta de más hacia el centro, de Miguel Hernández, también se ve algo de Gustavo Adolfo Bécquer al fondo. ¿Todavía te esperas? Bueno. Estoy enamoradísimo. ¿Es guapo o no? ¿Cuál? El que se ha ido. ¿Te gusta? Por favor. A la entrada me encontré con una Doni que era tan bello como la propia exposición, con unos ojos verdes, nariz un poco gorda, quizás labios pronunciados como 2 rosas de las poesías de Oscar Wilde y cuerpo erguido, catalán por supuesto. No es de la autonomía, pero es tan bello como el propio día. ¡Oh, qué poesía, por favor! Después aquí en este rincón es la Macarena. Es como una virgen de pasacalle, hecha de papel, con sus manos de barro y sus gradiolos secos, y su traje de novia, y sus mangas de bocamanga de papel, de seda. Su mantón es una cortina de terciopelo, su fajín es un fular que yo ya me he puesto, y su mantoncillo de arriba de la cabeza es un pañuelo de un amigo muy interesante, de Nazario. Ese mantón lleva borrachera, alegría, esperma y belleza. Su corona es de cartón y sus pestañas son postizas. Ella es como una mujer marginada. Lo mismo puede ser María que una puta cualquiera de la Rambla. Y aquí tenemos un monaguillo. Oh. Después tengo un monaguillo hecho de papel maché. Hecho de visillos de cortina, son su ropaje. Y el rojo es un trozo de cortina. He ido aprovechando todas las cosas de la vida cotidiana diaria. Después la Virgen de la Asunción en el fondo, un monaguillo de otra época, del año 70, de 1970, esboto de muñecos de plástico cogido en la basura y flores secas. Al fondo he querido dar a la gente
mi casa. ¿Tu dormitorio? Sí. ¿Qué has hecho bien? Bueno, he traído toda la casa mía de la Plaza Real con su corcha roja, que ya desde lejos se le ve el morbo de mi casa, con su pastor arriba también, la Virgen de la Asunción, muñecas decadentes de porcelana y cabezas de ángeles, y un ropero con hojas secas, que es una poesía de una amiga mía que ya es muerta, Conchita Siche. Como a mí no me gusta ponerle nombre a las cosas, le puse hojas secas que me recordaban a ella como si estuviera aquí delante, pues no pudo estar. Después, muñecos de barro y más fetiches, fotos y libros viejos. El nacimiento, porque yo soy muy poco inglés y muy andaluz. Y claro, a mí poner un árbol de Navidad, por favor. Aunque ya he perdido un poco las creencias, pero yo tengo mi Dios, que soy yo. Me adoro tanto que cuando veo al niño ahí, me parezco yo ahí que me está adorando mi madre y mi padre. Y las ovejitas esas me están haciendo, ya me sabe, un poquito de orgasmo. Y estoy tan mariquita y tapada. Ya las hojas están secas por los días. También la parte de abajo es una cortina y la parte de arriba es un mural hecho en papel que me recuerda un poco a las pinturas de Chagall. Después aquí al fondo hay un cuadro del velatorio. Entro en mi casa, veo a una virgen que sube. Es como una madre que con todos sus hijos que le agarran el vestido para pedirle pan con aceite y azúcar. Porque debajo está mi pueblo y el jardín de la primavera. Es una virgen gloriosa. Me recuerda a los fetiches de mi pueblo. Hay quien me pregunta cuando viene a la exposición que por qué me gusta tanto pintar vírgenes. Pues las pinto porque me fascinan, porque son bellísimas y porque me encanta la religión y porque soy un decadente perdido. ¿Qué puedo hacerle yo? Sí, me fascina hacer así. Y agarré otro día, vino una tía y me dice, oye, caña, ¿pero por qué coño tiene nacimiento? No porque coño, porque como era tan tonta, no pudo decir ni coño, porque la pobre no tenía ni fuerza para decirlo. ¿Y qué quiere decir este nacimiento? Porque ¿qué va a querer decir, joder? Pues no lo ves. Mírate bien la exposición y no te parezca a los periodistas que vienen aquí, que no miran ni la exposición ni se ven nada y se vienen directamente aquí a la cama a hacerte una entrevista tan fría como el hielo de los bares cuando se ponen en las copas de whisky, por favor. ¿Se cree que vienen a una exposición así con cuadritos colgados? Pues nada, no he hecho una exposición con cuadritos colgados, he hecho una exposición con mucho morbo, mucho cachondeo y mucho de todo. Y ya está, ¿y qué quiere que haga? Voy a poner una exposición ahí con los cuadritos colgados, por favor. Yo he puesto toda mi casa y la próxima, más de uno van a ver lo que es una exposición.
Delante la fuente, nena. ¡Por lo más alto! El vicio te dejó marcado, mira, te dejó vámonos a la romería, ¿sí? ¡Hasta hija! ¡Viva la Virgen de los Tíos! ¡Vamos allá, nena! ¡Que no seamos pintores aburridos! Cuando van a trabajar como un sagra hacia el salero. Yo no creo que en la escuela el maestro a mí me pegaba. Yo no creo que en la escuela cada vez es que me ponía hasta acá lo que decía se ponía la guardada. Bar verde de mi bar verde, de mi bar verde consuelo, quien estuviera en bar verde, aunque durmiera en el suelo, debajo de un pino verde. ¡Ay, ho! ¡Hola, amigo yo! ¿Lo que pasa? Ay, por favor, no me acerque, nene. Pasa el tío, hombre. Un día de plata. Por culo, eres más pesado que un cuarto. Una fombella. ¡Qué horror! Si tuviera por padre, estaríamos peleándonos constantemente.
Enrique no entiende nada. Todo el día estoy discutiendo. Enrique no entiende nada. Me trae toda la basura aquí a la galería. Por la noche, por la puerta trasera lo tiro todo a la basura. No tiene comparación. Es un patio sevillano. ¿Qué es un patio sevillano? Es un canario. No, esto es un patio sevillano y eso de arriba no es un canario. ¿Qué es eso? Es una carderina. ¿Una cadernera? Una cadernera. ¿Carderina? Sí, ¿De cardar? sí. Oye, a procurar entrar como personas y no como animales. Acaba de salir una trupe de caballos terribles del barrio. Son unos caballos porque están divinos. Me encantaría desnudarlos a todos y comérmelos, pero son tan terribles, nene, que si les lleva la contraria son capaces de ponerte bombas y todo aquí. Pero se les puede domar pronto. Esta es una cruz de mayo huelvana. ¿Qué es una cruz de mayo? Pues es una costumbre que ya se está perdiendo, que la gente hacían una cruz de mayo en sus patios para dedicarse a hablar porque entraba ya la primavera, era en mayo, dedicaban a hablar y a criticar y a contar todos los chismes del año. Cómo ha ido las aceitunas, cómo ha ido, cuidado, fulanita que se casó, y fíjate que el marido le da cada paliza, que la pone loca, lo que la vuelve. Hay que ver, y así empiezan a dar chocolate, a tocar los latones y todo eso. Fiesta, vaya. Ay, en mi exposición entran tan reprimidos, mucha fiesta, mucho llanto, mucho cante y mucho reprimido con gafas de oro. Mira, ilumínale a este reprimido, míralo, este. Ay, qué horror, ni trempa ni con hombres ni con mujeres. Pero en fin, ya lo cogeré yo por mi cuenta. Dame un beso, nene, al menos cuando entra. A ver, ven aquí, su estrecha. Un beso, que no te dejes pintado, nena. Cuidado, cómo se lo reprimido. Sí, espérate, aquí en el pómulo, A mí ni uno, nene. El que se escapa a mí que lo coge otro. Dice, si los santos óleos se van algunos, pero sin el zarandeo, ninguno. ¿Qué? Pues más vale cogerlo de segunda mano que no de cuarta. Pues mira, estos son gigantes cabezudos. Pues nada, que no hay que limitarse en una bandera, yo las he puesto todas. Pasé de todas las banderas a hacer una. Es porque mi bandera es el arco iris. Claro. No está ahí el arco iris. Pues el arco iris, mira cuántos colores. Hay violeta, hay amarillo, hay verde, hay rojo. Hay la bandera republicana que tiene 3 colores. Que si la deja, claro, si le deja el rojo solo es papa frita con tomate, como la catalana y como la española. Lo que pasa es que la catalana tiene el significado aquel del hombre que puso los dedos, ese no sé cuál era. ¿Carlos I o cuál es? No sé, uno muy piloso. Muy así. Ay, este es que el rollo de las banderas es horrible, nene. Pero desde luego, la poesía que tiene la bandera andaluza, mira, verde, blanco y verde, casas blancas sobre campos verdes. Es que somos poetas. El Josino es el trabajo y esto es la tierra. Y el que se la quiere tomar por la política, pues que se la tome. Este es un cuadro que es la mujer coja. La señora que vende cupones. ¿Amiga tuya? Sí, en la Rambla. ¿Y el ataúd? Es el simulacro mío de siempre. La muerte que siempre está presente en todos los andaluces. No sé por qué, pero no sé. Sí, lo sé, pero nene, es muy largo de explicar. Nos tendríamos que llevar aquí esta mañana. Este es un sueño y es una cosa de... Mira, este es un sueño. Aquí es un chico que fue amante mío, un gallego, Alex. La parte de abajo es como la lámpara de Aladino. Después, esto me recuerda a las mimbres al lado del río de mi pueblo, Santiago de Compostela. A mí me recuerda a una catedral mexicana. Sí, también, porque tiene muchos colores. Pero Los santos mexicanos son divinos los santos mexicanos. Sí, ¿no? De Sí, esas sí. capillitas de cartón. Y de mucho color, de cartón sí. piedra que hay con santos y demonios. Sí, y después los ángeles que le echan incienso. Yo siempre mucho incienso, para dar mucho color. ¿El fuego ese que es incienso? Sí, no, esto es de la lámpara, una lámpara. Y estos son sueños de vieja, o sea,
cuando se ven ahora en su edad y demás jóvenes, detrás está como en voladuras. Aquellas son viejas delante del cementerio. Siempre hay, la gente tiene velas con luz prendida, que significa, no sé. ¿Y las viejas? ¿Qué te pasa con las viejas? Me gustan mucho las viejas, porque las mujeres jóvenes las encuentro más falsas. Me gustan las mujeres mayores cuando tienen arrugas. Y allí al fondo, ya como te dije, lo de la Macarena. Camilo, ven, toca la guitarra que vamos a recitar lo de la Macarena. Enrique, cállate, por favor, qué pesado eres. Enrique, eres pesado con cojones. Camilo, vente aquí. Y esto, la serpentina, es para que siempre esté constante la fiesta. Porque en Andalucía la fiesta es constante. La fiesta, el bautizo, el casamiento y el llanto. Y el entierro. Y el entierro y la borrachera. Allí dice que no trabajamos. Lo que pasa es que allí nos levantamos en verano a las 5 de la mañana, se echa la jornada hasta las 2. Y en invierno se trabaja la jornada más intensa. Pero la gente sobre todo vive. Quizá no sé si las costumbres de Andalucía se parecen a las costumbres rusas. El folclore andaluz es muy puro. Y no es la mierda que han traído algunos andaluces sensacionalistas, como las revistas baratas que hay en nuestro país ahora, algunas, llevando sensaciones a los otros países, pero lo que traían era cosas malas, muy malas. Ahora se está trayendo cosas mejor, como cuando viene José Meneses, Paco de Lucía, Camarón de la Isla. Trae todo esto. Las 8 menos 5. Los 10. Vale. Menos 10. Viernes Santo, Sevilla y su primavera. Y en la calle de la feria, los balcones se abren al amanecer. Claveles, jamines y clavellinas. Viernes Santo, Sevilla y su Macarena. Y en un balcón muy chiquito, cuajado que de claveles, sale una mano chiquita para tocar el palio verde, verde de la Macarena. Madre, ¿qué flores trae este año? Son blancas, son azucenas, pero la niña no ve y hace tiempo que está ciega y quiere tocar su cara y quiere sentir el calor de la cera. Viernes Santo es un año más, ya viene la Macarena. Madre, ¿la Virgen es de madera o es de cera? Niña, la Virgen es una vieja cualquiera que vende pitillo en una esquina del barrio chino. La Virgen puede ser una puta nocturna que está sufriendo empujones. La Virgen no es de madera. Viernes Santo, ya llega la primavera. Sevilla, hay olor a incienso y azahar. Y el río Guadalquivir se ha cajado de hojas secas. Sevilla, Viernes Santo, ya no pases, Macarena, que hace tiempo que marchó la niña de azules y verde ojeras, que ya no puede tocar ese palio tan gitano, verde de la Macarena. Macarena, Viernes Santo, un año más, ya no pases, Macarena. Gitanillo que por las paredes blancas pitarrean muñecos primitivos. Andalucía, Andalucía está llena de cante, de folclore, de llanto, de arte, de pureza, de belleza y de sentimiento. ¿Qué sabe el que critica al andaluz si no lo ha visto de cerca, si solo lo ve por los caminos llenos de silencio y podredumbre? Pero la belleza y la riqueza también va dentro. No se mide por el dinero, sino por su alegría y su arte. Sevillano de ojos negros, sevillano de ojos negros, azabache. Verde, verde que te quiero verde. Banderas andaluzas, casas blancas sobre campos verdes.
silencio por los caminos, que se queden en silencio, porque se lleva a tu hermano en el campo de los muertos. Antes ayer se me va la criada y yo desde luego no sé qué voy a hacer, porque mira, hay que hacer guiso del chihuito que ha traído mi sobrino Manolo para guisar para el día de la romería. Hay que poner las colgaduras en el balcón porque el Santísimo mañana viene a casa a darle los santos óleos a tu tía Juanita. Yo estoy loca, porque mira, no se merece ni un purgante con pues los santos óleos. Fíjate, tú pensás que se muera. Yo no quiero ni pensarlo. Heredamos todas. Que se muera el día después de la fiesta, pero el día de la fiesta, no quiero muertes en mi casa. Pues yo en víspera con un traje rojo toco a la calle. Oye, que me han dicho que te has comprado unos zapatos de charro y un vestido y un cancán y una farda de aquella ropa tan antigua. Y me han dicho que de la sábana de Holanda que te trajo tu abuela, te han hecho un vestido largo, desde luego, por categoría que tenéis en vuestra familia. Cenar sin que lo sepan las demás. Pero no se me quedaron los buches. ¿Qué es lo que no te se quedaron los buches? Como usted comprenderá, tía, yo el día de la Asunción tengo que salir regia a la calle, como la señora de Don Benito que estoy. Mira, hija, tú no te preocupes, pero yo en el arca tengo una toquilla blanca, una peineta y un vestido de gasta blanco para que te lo pongas tú el día de la Asunción y vayas a la función de iglesia y escucha el predicador que viene este año. Así me gusta porque esta es la envidia de todas. Sí. De todas las del pueblo. Ya sabe cómo me tratan. Ya sabe que lo hago por ti, porque si fuera por tu madre, que en gloria esté, ya sabes que no nos llevamos. Mi madre, que en paz descanse, era un veneno. Oye, me han dicho que ha venido un médico nuevo al pueblo. ¿Qué tal es? Porque yo no salgo Y de también casa. le habrán dicho que me pretende, porque es lo último que corre por el pueblo. Yo creo que viene por tu dinero. Yo creo que viene por tu Lo dinero. pienso, pero aún no me han salido las patas de gallo en mi cara para que venga por mi dinero. Además me han dicho que es un poco raro. Sí, dice que va a ciertos bares de Sevilla. ¿Y qué clase de hombre será? Desde luego en mi casa que no ponga un pie si yo no lo veo antes de arriba abajo. Ya sabes que para eso tengo buen ojo. Siempre confíe en usted, tía. Y no pierdas la confianza de tu tía, porque el día que la pierdas, ¡ay, qué será de ti! Te veré por los malos caminos, tropezando para adelante y para atrás, y acabarás como la prima de Carrascal, que acabó casada con una barriga y desde luego la iglesia no fue de blanco. Y si de blanco fue, falso fue toda la historia. Yo me acuerdo que don Bardomero puso los ojos así cuando la vio y le dijo: pero querida Margarita, ¿cómo te atreves a engañar a la iglesia? Yo, que estaba detrás del púlpito, eché una sonrisa que se me puso la boca así, los dientes de oro se me vieron y muy contenta que me puse. Pero todos vemos la mota del vecino. Tú sabes, Porque don Benito no sabe lo que le pasó a su sobrina. pero tú sabes que hay un refrán que dice que si los santos óleos se van algunos, pero sin el zarandeo, ni ninguno. Tú ya Y no hay sabes. mal que 100 años dure. Claro, ni no hay mal que por bien no venga. Así que fíjate, se casó. Ahora dos chiquillos. Ya me he enterado que el marido le da unas palizas. Vete a usted sabe de padre y señor mío. Yo no quiero ni pensar. Oye, Margarita, tráenos un poquito de café a la señorita y a mí, que llevamos aquí 2 días hablando que estamos esgargolados y no hay quien traiga ni un poquito de café. Desde luego, cómo está la vida. Desde luego, lo que podía poner, venía el corbata. ¿Sabe el corbata? Aquel que se llamaba, que siempre estaba en la Rambla. Y traerle una copita de vino a la señorita del local. A ver, corbata, ¿dónde está? Desde luego el servicio de hoy en día se ve que no está en condiciones. No está en condiciones. ¡Ah! ¡Ay, nena! Que ya repican las campanas y va a empezar la función de iglesia. ¡Ay, Asunción, ¡Cámbiate de gloriosa, vestido! ya, vámonos ¡Cámbiate de corriendo! vestido! ¡Vámonos, corriendo, vámonos! ¡Oh, qué maravilla, nena! ¿Qué son sevillanas? Adelante. Sevillanas, primera.
Ah.